Muy bien, ¿cuántos vamos? 19 y cosa de no sé cuántos. Vamos a prender otra vez esta computadora. Muy bien. Creo que ya estamos en condición. Hoy tenemos programada otra exposición y para hablar de manera más concreta respecto a población y muestra. Entonces, voy a pedirle al grupo que expone, por favor, que pueda empezar para conversar respecto a población y muestra. Doctores por población y lugar. El grupo 8 va a ser tamaño de la muestra. Sí, lugar, población y muestra. Cuando se habla de población siempre se va a hablar también. Ay, Dios. Sí, me raro, doctora. Ajá. Ya, a ver, vamos. Estoy intentando entrar a la computadora porque se murió y no quería resucitar. Oh, Dios, y se cerró todo. Minuto. Bueno, tengo que comentarles que hoy vamos a trabajar solo un tema, mañana vamos a trabajar el otro, que tiene 2 temas, pero es un solo grupo, y luego estaríamos concluyendo prácticamente. ¿Qué vamos a hacer el resto del tiempo? El resto del tiempo vamos a trabajar todo lo que compete a vuestro proyecto. Habíamos dicho que conforme vamos avanzando los temas, ustedes van avanzando el proyecto, pues voy a citar a los 10 primeros de la lista y a los 10 del final de la lista, o a los 5 primeros y luego a los 5 del final, una cosa así indistinta, para que podamos tener la idea de empezar a revisar los trabajos, para que podamos revisar los trabajos, quiero decir eso, y tener idea más bien de cómo están yendo en su avance. Entonces, mire, hemos trabajado cada etapa, cada fase, cada elemento, qué debe ir, qué no debe ir, qué debe ir. Entonces, eso va a ser, tiene que ser escrito en su trabajo de investigación. ¿Listo? Entonces, por favor, les voy a pedir que este fin de semana le dediquen tiempo, porque yo les había comentado que tiene mucho peso esta segunda unidad en razón de que eh, el porcentual incluso que se ha puesto en el sílabo, le hemos puesto mayor valor a esta segunda parte porque es un trabajo ya de ejecución. Estoy intentando. Es un trabajo ya de ejecución. Entonces, les voy a pedir, por favor, que miren mucho y detenidamente vuestros proyectos, porque a partir del día lunes voy a citar indistintamente a los estudiantes. Por decir, Huacantara, Quispe, qué sé yo, Condori, no sé, que entren ahora a las 9 de la noche, digamos, ¿no? Entonces entra y yo reviso sus trabajos, 5 estudiantes, después otros 5, después. En la semana siguiente debemos a tener un avance importante del proyecto, dado que creo que van a comprimir el semestre y entonces necesitamos estar un poco alertas. Necesito que trabajen en su proyecto. Y en esta corrección vamos a hacer precisamente eso, levantar algunos puntos, observar algunos aspectos y decir esto modificar, esto no está coherente, aquello corrija, esto amplíe, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es aplicativo. Ay, ¿qué tiene esto? Ay, está muriendo. Minuto, por favor, que mi máquina está muriendo. A ver, vamos a ver si se conectó. Ahora sí. Muy bien, pueden empezar el grupo de hoy.
Bien. Doctora Tania y compañeros presentes, tengan todos ustedes una buena tarde. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona va a exponer el tema de población de estudio. Mi grupo está conformado por los alumnos los compañeros que se ven en la pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro de los temas que vamos a tocar en la población de estudio, vamos a tocar primero la parte de generalidades, seguido de definiciones, de ahí características, niveles de población y por último vamos a tocar los tipos de población. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, empecemos por la parte de los aspectos teóricos de la población de estudio. Cabe mencionar cómo definimos a la población de estudio. La población de estudio lo vamos a definir como el conjunto de datos de los cuales se va a ocupar un determinado estudio estadístico, ¿no? Cabe mencionar que esta población de estudio va a estar íntimamente ligado a lo que a lo que se pretende estudiar, ¿no? Al objeto de estudio. Ahora, cabe mencionar de que no se debe de confundir la población en el sentido estadístico y la población en el sentido demográfico, ya que estos dos conceptos se diferencian claramente. Como podemos observar, la población estadística, en sí los estadísticos van a usar la palabra población para referirse no solamente a las personas de estudio, sino a todos los elementos que han escogido para su proyecto de investigación. Ahora, desde este punto de vista, o sea, desde el punto de vista estadístico, una población o un universo puede estar referido en sí a cualquier conjunto de elementos de los cuales se va a pretender en sí indagar y conocer sus características, ¿no? O al menos una de ellas de lo que de lo que se quiere investigar. Ahora, estas características van a ser validadas en las conclusiones, ¿no? Que se van a obtener al final del proyecto de investigación. Ahora, la población estadística también se puede definir como el conjunto de datos acerca de las unidades de análisis, ¿no? Como puede ser individuos, objetos, en sí, los cuales van a estar en relación en sí, van a presentar la característica de que van a presentar una misma propiedad o un atributo, ¿no? Que en este caso va a ser una variable. Ahora, como les mencioné, la población demográfica, que en sí se va a definir, es diferente de la población estadística, ¿no? Ya que en el sentido de que la población demográfica se va a definir como el conjunto de individuos que van a habitar un determinado área geográfica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora pasamos a la parte de las definiciones. Doctora, disculpe, en sí nuestro tema, lo que hemos abarcado es la población de estudio, doctora. Y nuestro tema es Pero usted aclara y dice que han trabajado la población, pero bajo un manejo no necesariamente población muestra. No, doctora, porque en sí nos hemos puesto en contacto con el otro grupo y el otro grupo nos ha dado a conocer que iban a tocar todo lo que era relacionado a la muestra, doctora. Por eso en sí, para no abarcar su tema o para no quitar parte de su exposición, en sí nos hemos centrado en la parte de población de estudio, doctora. Bueno, a ver, veamos por dónde vamos, pero bueno, a ver, vayamos. Continúe. Doctora, ahora pasamos a las definiciones. Como sabemos o como debemos seguir con esta toma de la población, primero dentro de una investigación, nosotros primeramente es importante que establezcamos cuál será la población en estudio. Esta puede ser bien individuos, objetos, entre otros. Y estos deben poseer una característica común. Algunos autores han manifestado diversas definiciones que están referidas a la población. Y, por ejemplo, según el autor Arias, este es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Según el otro autor, que es Morris, es el conjunto de unidades o individuos que satisfacen una definición común y constituyen la colectividad por la cual nos interesamos. Y otro concepto importante es de Levin, el cual nos dice que es la colección total de objeto o personas a estudiar, a partir de la que se extrae una muestra. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces, ahí tengo, mire, usted ha hecho una aclaración. El primer ponente dice, ¿sabe qué? Nosotros vemos población, pero no nos hemos querido involucrar mucho en la población que escoge la muestra. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Puede explicarme, por favor? Sí, doctora, estamos basándonos más en lo que es la Ujú. muestra y bueno, ¿Cómo que sí? solamente en la definición estamos viendo, o bueno, la está relacionando, A ver, que nos los aclare perdón, mejor el primer eh, ponente, porque usted está diciendo todo lo contrario. sí, 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 es que sí, doctora, es ¿Cómo población. es que? A ver, por favor, al primero. El primero en Eh, exponer, me refiero. sí, sí, doctora. En sí, estamos abarcando todo lo que era concerniente a la población de estudio, doctora. También teníamos esa duda, doctora, de si debíamos tocar muestra, pero como nos han informado de que el otro grupo era y tenía que exponer muestra, entonces hemos buscado información. Ya, o sea, su aclaración inicial es solo porque ustedes trabajaron población y dijeron el otro grupo va a trabajar muestra. Eso es lo único, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Ya, porque no sé, pero su explicación inicial me hizo comprender otro aspecto. Bueno, yo debo decir que el tema se hace bastante corto cuando uno solo habla de población. Voy a ver cuánta riqueza le han sacado al tema. Cuando nosotros hablamos de población, consideramos que es un conjunto de elementos, de objetos de estudio que pueden tener algunas características, que pueden concordar en algunas características, que pueden tener algunas especificaciones. Algo tienen en común. Las poblaciones tienen algo en común. Y de ello se va a desprender la muestra. Es como si fuera un grupo pequeño, un subgrupo de esta cosa más grande que es la población. Partimos entonces de ahí. Hay muchas definiciones respecto a población, pero nosotros en medicina tenemos que tener este término bastante claro, pero no en el solo sentido de decir esto es, sino el momento de aplicar nuestro trabajo de investigación, porque a veces uno puede terminar confundiendo. Pongo un pequeño ejemplito, un ejemplo chiquito. Cuando nosotros estudiamos a una madre que da a luz, un recién nacido, nuestra población puede ser la madre, nuestra población puede ser el recién nacido. Nuestra población puede ser la madre que tiene un recién nacido. ¿Me dejo entender? Entonces, el investigador escribe y reconoce su población. En algún caso, la población, delimitar la población puede ser confusa. Tal vez sí. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener claro este punto, porque de allí partirá nuestra muestra. La muestra que será representativa de la población, es decir, guardará las características más importantes y observables de la población. Entonces hay un proceso para escoger la muestra. ¿Listo? A ver, adelante. Ya, ya, Si después fuera de haber tan escuchado, amable, Alexandra, a regresar a la primer diapositiva. Ajá. ¿Qué diferente tienen estos autores uno con otro? doctora, cada uno tiene su punto de vista, pero todos llegan a como a la conclusión de que em, es el objetivo, ¿no? De la investigación. O sea, la población se tiene que, No se me diga tiene que es el que, objetivo de la investigación, no, porque el se tiene objetivo de la que, investigación es otra cosa.
¿no? Ya hemos visto objetivos de la investigación. Eso es otro rollo, otra cosa. Pero cuando uno cita a varios autores, los cita porque los puede comparar y dice, este dice esto y aquel no. Este menciona esta cosa y el otro lo contradice. Aquí coinciden estos dos. No es citar por citar. Entonces, ¿cuál es, según usted, es el aporte más completo? ¿Cuál es la diferencia entre estos autores? ¿A qué cada uno de los autores a qué le atribuye importancia? Adelante. Doctora, yo creo que el autor que nos da una definición más acertada es Levin, porque nos dice que, bueno, la población es la colección total del objeto o personas a estudiar a partir de lo que se extrae, o sea, o sea, de acuerdo a la investigación, y vamos a seleccionar nuestra población y de esta población vamos a sacar nuestra muestra. Ujú. Bueno, si han escogido a los tres es porque los tres deben tener alguna diferencia, ¿no? ¿No? Deben tener alguna diferencia. Tal vez el primero dice Arias. Arias Fidias ¿es? Es otro Arias. Arias Fidias. Sí, sí, doctora. O no sabe qué Arias. A ver. Arias Fidias debe ser esa investigación uno de los mejores. Si es que alguien ha citado a Arias Fidias, me parece que es uno de los mejores, ¿no? Es cita de cita. Es un conjunto finito o infinito de elementos, ¿no? Una población puede ser relativamente pequeña o puede ser infinita, ¿no? En la investigación cuantitativa, esta población puede ser infinita. En la investigación cualitativa, esta población puede ser tal vez finita, pero en cada una guarda determinadas características. Estas características tienen que ser comunes. Miren, si nosotros investigamos a los sujetos que tienen tuberculosis, pues todos tendrán tuberculosis. Si nosotros investigamos a las mujeres con tuberculosis, todas serán mujeres y con tuberculosis. Si nosotros investigamos a los pequeños que tienen autismo, todos que tendrán que ser pequeños de 3 años que tienen autismo, ¿no? Serán niños, varones, todos con diagnóstico de autismo. Me está constituyendo la población. ¿Listo? Pero yo le atribuyo características que toda la población va teniendo. Entonces, como que voy homogenizando el grupo, la población. ¿Listo? En el aspecto de investigación cualitativa, este conjunto podría ser finito. Algunas veces se dice que antes se decía más que la población y la muestra, en el caso de la investigación cualitativa, podría ser tan corta como 8 sujetos, como 10 sujetos, como 20 sujetos, y se empezó a hablar de un criterio que se llamaba saturación. ¿Cómo yo voy a calcular en la investigación cualitativa mi población, mi muestra? Entonces empezó a hablar de un criterio que se llamaba saturación. En el otro caso, en el caso infinito, ¿cómo voy a escoger mi muestra? ¿Cómo la delimito? Entonces se empezó a hablar de un procedimiento estadístico en el cual se aplica una fórmula que indica que es representativa de la población. Un número sacado estadísticamente que me dice es representativo de la población. Por eso este autor, que es Arias, indica que el conjunto puede ser finito o infinito. Listo. ¿De qué depende? ¿De qué depende esto? ¿De qué depende? De los objetivos de mi investigación, del diseño de mi investigación. Listo. Va a ser importante que haya características comunes. Y entonces, ¿solo yo busco así grandemente las características comunes? No. Ahora las busco estadísticamente.
hay criterios que se llaman, bueno, son una serie de procedimientos, ¿no? Para ver si la muestra, por ejemplo, la población es homogénea. Y cualquier sujeto que yo escoja dentro va a tener las variables que estoy buscando en ese sujeto u objeto de estudio. ¿Listo? Entonces se extrae, a partir de esto se va a extraer esta muestra que va a ser representativa. Muy bien, entonces esto a mí me parece importante porque en algún caso hablamos siempre de delimitar a la población o delimitar el universo, ¿no? Entonces ahí vemos que se va a hacer una delimitación de estas características en estos sujetos, para que estas unidades que saquemos de ahí sean representativas estadísticamente, con características cualitativas representativas, con características probabilísticas de ser sacadas o no probabilísticas, pero escogidas de manera adecuada. Adelante, por favor, señorita. Siguiente. Ya, después de haber escuchado estas definiciones, tenemos que destacar que la población constituye el objeto de la investigación y de ella vamos a extraer la información que vamos a requerir para el estudio respectivo. A este conjunto de individuos objetos que son sometidos a estudio van a poseer características comunes para propiciar datos, los cuales van a ser útiles en los resultados que nosotros alcancemos. Ahora, no necesariamente los elementos de la población tienen que ser individuos como hombres, mujeres y niños. También nos dice que pueden ser instituciones, animales, objetos físicos, entre otros. Esto en función del problema y de los objetivos de la investigación. Siguiente. Esta diapositiva es bastante importante, ¿no? Porque si yo le pediría a usted, Alexandra, poner un ejemplo de cada caso en la medicina, porque nosotros estamos metidos en la medicina, pero yo no creo que seamos excluyentes tampoco, ¿no? Un médico puede investigar otros aspectos, sí, por supuesto que sí, pero recuerden que tal vez le faltaría el componente de conocer a profundidad la materia, ¿no? Pero sí podría hacerlo, porque el método científico es único, con aplicaciones para las ramas de la ciencia, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces el método es único y se va aplicando a cada especialidad, a cada rama de la ciencia, ¿no? Eso es así, ¿no? Muy bien, entonces si yo le pediría un ejemplo, Alexandra, ¿usted qué me propondría en función a esto? Hombres, mujeres, niños, instituciones, animales, objetos. En la parte cuantitativa, usted póngame un ejemplo, por favor, de una población. A ver, doctora, una población, por ejemplo, de individuos que digamos, a ver, un ejemplo sería, en caso de individuos, por ejemplo, si queremos estudiar a personas que tienen diabetes o Pacientes con hipertensión. diabetes. Pacientes con hipertensión. Sí, doctora. Y en la parte cualitativa, ¿podría estudiarse con instituciones? Sí, doctora. Sí. A ver. ¿Alguien opina diferente del grupo? Hola, ¿hay gente en el grupo? ¿Alguien opina diferente en el grupo? Hola. Hola.
Henry, voy a terminar la exposición. No hay estudiantes. Hola. Sí, estamos, Sí, escuchamos, doctora. ¿Y dónde están los del grupo? A ver, váyase a la primera diapositiva, Alexandra. Apaza, Chaña González, Mamani y Celio. ¿La Lesca está? Hola, ¿la Lesca está? Hola. creo que no está, doctora. Está un poco mal, creo, doctora. Sí, me escribió pidiendo permiso, por eso me sorprendió. Mamani Quispe, ¿está? Doctora, buenas tardes. Presente, doctora. Les voy a pedir que estén muy al tanto, porque mire, si no, la comunicación, que debe ser prácticamente una clase realizada entre docente y estudiantes, corta la hilación. Cuando el estudiante no dice nada, se queda callado, no leyó nada, no quiere opinar, ¿cómo lo tomamos? ¿No? Entonces, para el resto es súper aburrido. O sea, a mí no me gusta estar en una clase en donde el estudiante está callado y no dice nada. El estudiante está interactuando, habla, conversa, contradice, opina, rescata ideas. Entonces, es un diálogo por un momento y para nada es un monólogo. Una persona hablando por un momento y ya no es un diálogo permanentemente, ¿no? Donde el resto un tanto mira el desempeño del grupo. Ya, entonces, por favor, le voy a pedir que intervengan. Yo les estaba pidiendo un ejemplo a Alexandra, que ha cerrado su micrófono y se ha ido. Le estaba pidiendo que me ponga un ejemplo de la parte de investigación cualitativa, una población en investigación cualitativa. ¿Cuál sería una población en investigación cualitativa? No sé si alguien del grupo puede poner un ejemplo. Hola. 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 ¿Están? Sí estamos, doctora. Personalmente, doctora, no me he puesto a analizar cómo sería en la parte cualitativa. Más que todo nos basamos en la parte cuantitativa, doctora. Ya, entonces póngame un ejemplo de la parte cuantitativa. Es generalmente, como acaba de mencionar también nuestro compañero, podría ser un estudio que hagamos sobre los adolescentes con asma en la provincia de Puno. Entonces, nuestra población sería todos los adolescentes con asma. Eh, Algo así es, doctora, en la parte cuantitativa. Y en la parte cualitativa, ¿no se atreve a plantear un ejemplo? ¿Podrían ser también los estudiantes con los adolescentes con asma? Doctora, no sé si esté bien, pero yo pienso que sí. Claro, podría Sí. ser los mismos. Pero Sí. ¿qué me diría la población? En la población que tiene asma, en adolescentes asma, en la parte cuantitativa. ¿Qué me diría González, estudiante González, Abelardo? Sí, doctora. Podríamos medir la incidencia, podríamos medir algunas características. Por ejemplo, Por ejemplo, la incidencia en qué sexo más se incide o qué ya factores una están otra afectando, qué factores están predisponiendo a que haya más en cada uno de estos grupos, en cada uno de estos ya qué sexos. factores predisponen, ¿sí? Y en la parte cualitativa, ¿qué tendría que decir? Un ejemplo, ¿qué podría explorar por ese lado? Eh, en en la parte cualitativa Ajá. podríamos Digo que esta mira el interior de la persona, cómo se explora siente sus sentires. Sí, doctor. O sea, cómo repercute psicológicamente podría ser también, doctora, cómo se sienten los pacientes que están con asma crónica, o sea.
Con un cómo lo tratamiento manejan? que tienen que llevarlo por años, Claro, ¿no? ¿cómo? Sí, ¿Y doctor. qué les pasa? ¿Por qué abandonan las terapias? Y hacen crisis asmáticas. Pero si vamos a la cuantitativa, tal vez veríamos dosis efectos, salbutamol, tos, beclometasona, fluticasona, salmeterol, tos, crisis y cuadro de corticoide endovenoso, o sea, cuántas crisis ha hecho el paciente. Es decir, los datos son más numéricos en la investigación cuantitativa. Debería analizarse más la parte numérica en la investigación cuantitativa. Eso debe ser así, ¿eh? Porque no vaya a ser que las variables de la investigación cuantitativa estén pareciéndose mucho a la investigación cualitativa. Mucho cuidado. Entonces, en función a eso, uno puede aclarar que son dos panoramas diferentes. Entonces, la población podría ser, como bien menciona Abelardo, dice, ¿podría yo estudiar una población de adolescentes con asma? Podría haber incidencia, prevalencia, podría haber algunos aspectos que tienen que ver con la epidemiología, signos y síntomas importantes. Podría yo ver el número de crisis en el año, podría ver la respuesta de la clínica frente a la administración de terapia. Pero al otro lado, en la investigación cualitativa, uso la misma población. La población va a ser adolescentes con asma. Pero yo no voy a explorar lo mismo. Voy a explorar tal vez otros aspectos. Por ejemplo, la falta de adherencia al tratamiento. ¿Cómo maneja el paciente su enfermedad crónica? ¿Cómo se siente la familia frente a un paciente que todo el tiempo está yendo a la emergencia por una crisis asmática? ¿Está solo el paciente? ¿Alguien lo acompaña? ¿Quién lo ayuda? ¿Qué influye en su tratamiento? Los estados depresivos, los estados de estrés perturban el asma. Él siempre está estresado. Mire el panorama un poco diferente. La misma población. ¿Cuándo la población podría ser distinta en uno y otro caso? ¿Cuándo? Cuando yo voy a revisar instituciones, en esta institución voy a ver, esta es una institución de salud, mire, voy a poner un ejemplo, y en esta institución tal vez me meto a valorar algunos indicadores de eficacia, ya, algunos indicadores de eficacia, ya, en la parte cuantitativa. Y en la cualitativa, tal vez voy a medir, tal vez voy a ver, tal vez voy a explorar cómo se manejan los elementos, o sea, la gente que toma decisiones, la gente que hace gestión en esa institución respecto a estos indicadores de eficacia. Dos cosas distintas, completamente distintas, pero ambos están midiendo eficacia, pero ambos están en las mismas instituciones. Pero el estudio es completamente distinto. Muy bien, sigamos con la exposición, por favor. Bien, continuando, ahora vamos a ver algunas características que tiene la población. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver que al realizar nosotros una investigación, siempre debemos de tener en cuenta algunas características al momento de seleccionar la población que vamos a querer estudiar. Entre las principales tenemos a lo que vendría a ser la homogeneidad. En esta característica se trata de ver de que todos los miembros de la población que vamos a estudiar tienen que tener las mismas características. Esto, claro, según las variables que vayamos a considerar en el estudio. Esto también se le puede llamar la homogeneización de la población. También tenemos al tiempo. Este se va a referir al periodo de tiempo en donde se va a ubicar la población que vamos a estudiar o nuestra población que va a ser de interés. Para ver esta característica también se debe determinar en qué momento estamos estudiando la población. Puede ser en el tiempo presente o también se puede hacer una revisión de una población de hace 5 años atrás o más tiempo.
También se menciona que se debe tener en cuenta en este aspecto si vamos a estudiar también personas que son de diferentes generaciones. Siguiente, por favor. También tenemos al espacio. Esta se va a referir al lugar en donde se va a ubicar la población que vamos a estudiar. Se menciona también en este aspecto que el estudio que vamos a realizar no puede abarcar mucho, o sea, no puede ser muy abarcador, ya que vamos a tener algunos inconvenientes como falta de tiempo y recursos, y estas pueden afectar el éxito de la investigación. Es por ello que en ese sentido se menciona que tenemos que limitar el estudio a un área o una comunidad en específico. Siguiente, por favor. No, perdón, falta todavía lo de cantidad. En esta se refiere al tamaño de la población que vamos a estudiar. En este sentido, este aspecto es muy importante, puesto que esto va a determinar o va a afectar al tamaño de la muestra que posteriormente vamos a seleccionar. Además, como mencioné anteriormente, se tiene que considerar algunos problemas como falta de recursos y tiempo, que van a ser también muy importantes al momento de limitar la extensión de la población que vamos a seleccionar para el estudio. Siguiente, por favor. También tenemos a los criterios de inclusión, los cuales se van a referir a las características que van a hacer que la unidad que vamos a tener de estudio sea parte de la población de nuestra investigación. Esta unidad puede abarcar individuos o grupos como familias. Por ejemplo, en el caso que mencioné anteriormente, se podría tomar a los adolescentes con asma en la región de Puno, en un tiempo determinado podría ser en el año 2019, y en estas tendríamos que tomar en cuenta ciertas características como la edad, el sexo o el nivel socioeconómico. Y estas características nos van a ayudar a poder definir mejor nuestro estudio. Se menciona también que estos criterios de inclusión tienen que tenerse bien presentes en los estudios comparativos, en los estudios de casos y controles y también en los estudios experimentales. También tenemos otra característica que son los criterios de exclusión. En estas se ve o hace referencia a las características cuya presencia van a hacer que la unidad no sea parte de la población de estudio. Esto lo podríamos explicar también en el ejemplo anterior, en los adolescentes con asma en la provincia de Puno, en el año 2019. Puede haber alguna característica, alguna enfermedad, o quizás estos adolescentes estén ya teniendo algún tratamiento que pueda modificar los resultados que queremos obtener de este estudio. Se menciona también que estos criterios de exclusión deben tenerse muy presentes en lo que vendría a ser los estudios retrospectivos y también en los estudios prospectivos. Siguiente, por favor. También un aspecto importante. Un ratito. Sí, doctora. Sí, si me permite, por favor. ¿Puede regresar a las diapositivas? Regrese, por favor. Mire, yo quiero hacerle dar cuenta a los estudiantes algunos aspectos. Un poquito más adelante, si tuviera la gentileza. Homogeneidad, creo que me han escuchado hablar de ese término varias veces. He dicho que como que es la característica más importante, constante en cada una de las unidades que van a constituir nuestra población. Eso es una homogeneidad. Hay estadísticos para probar homogeneidad. Hay estadísticos para probar que un grupo es homogéneo. ¿Me dejo entender? Ya. Muy bien. Eso hemos dicho, pero dense cuenta de algo. ¿Cómo uno puede hacer que su grupo sea homogéneo? ¿Cómo uno va a hacer eso? ¿Cómo uno se va a dar cuenta que su grupo es homogéneo? Porque puede haber un proceso antes y eso va a hacer determinar la unidad de muestreo
o determinar la unidad de análisis. Para yo saber que estos muñequitos en negro, cada uno va a formar parte de una población homogénea, yo tengo que saber que el primer muñequito negro tiene tales características. Eso se llama determinar la unidad de muestreo. Si no tengo clara la determinación de la unidad de muestreo, ¿listo? Entonces, no voy a yo poder tener una población que tenga estas características. ¿Me dejo entender? Entonces, tendré que decir, mi grupo es homogéneo porque, mire, voy a dar algunas características. Todos tienen entre 4 y 5 añitos. Todos son de procedencia rural. Todos tienen rasgos fenotípicos andinos. Todos están asistiendo al primer año lectivo, escolar lectivo. Todos tienen anemia. Todos tienen, todos son de sexo femenino. Todos miden o se encuentran por debajo del percentil a 10 en talla. Todas, en este caso ya todas, ¿no? Todas tienen piel con, ¿cómo se llama este término de sequedad de piel? Que ahorita no se me ocurre. Todas tienen. Entonces, al haber establecido estas características, yo ya estoy haciendo que todos los que estén en mi población tengan esa característica. ¿Me dejo entender? Todos tienen esa característica, que es diferente de criterios de inclusión y de exclusión. Diferente. Porque dentro de los criterios de inclusión y de exclusión, yo ya tengo a este grupo homogéneo. Tengo el grupo homogéneo, ya definí chiquitas, andinas, en 5 años, no sé, ya lo definí. Pero ahora voy a buscar un criterio de exclusión. Toditas tienen eso, toditas. Pero yo busco un criterio de exclusión. Saco una de ahí, esta de acá, la saco. La primer muñequita de color negro de acá la saco. Y voy pasando mis criterios de inclusión y de exclusión y me doy cuenta que ella tiene cardiopatía. Pero el resto de chiquitas no tiene cardiopatía. Entonces dentro de mis criterios de exclusión pongo pacientes que tengan cardiopatía serán retirados. Entonces retiro este elemento. ¿Me dejo entender? Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque al azar voy a tener que escoger después mi muestra para que sea potente. Mi siguiente paso. ¿Listo? Mi siguiente paso. Por favor, si puede poner la siguiente diapositiva. Mire, aquí hay una cosa que quiero hacerles notar, queridos estudiantes. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ocurre? Porque si no, ni siquiera me habría percatado yo. Cuando escojo mi población, yo puedo escoger, dense cuenta, puedo escoger la población de un hospital, ¿ya? Miren, chicos, tengo 4 hospitales importantes en la región. Uno, el de Macusani, otro, el de Juliaca, otro, el de Puno, y digamos que uno de, me voy a inventar, Ilave, digamos, ¿ya? Ilave. Todos hospitales igual, nivel 3, todos así. Listo. Entonces, este tesista quiere estudiar parasitosis en región tropical en pacientes mujeres, digamos. ¿Ya? Parasitosis, que parásitos se le ha ocurrido estudiar parásitos en la región de la selva, más o menos, ¿no? Ya, él ha dicho eso, ha dicho yo voy a estudiar parasitosis en las pacientes adolescentes, ya metámonos otra vez con adolescentes. Entonces, yo le digo, ¿y usted en qué espacio se va a mover? Yo le pregunto como jura. Y me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo, bueno, no tengo opción de ir a la selva, doctora, muy lejos, Macusani, por ahí capaz ceja de selva y vendrán los pacientes, o no sé si en la zona de Sandia se irán a Macusani esos. Pero ¿sabe qué, doctora? Yo mejor, para ahorrarme la molestia, voy a ir a hacer a Ilave.
un rato le digo, pero ¿sabe qué? Ahí va a tener problemas. ¿Por qué? Porque en primer lugar su muestra debe ser homogénea, en segundo lugar debe circunscribirse al mejor espacio. ¿Por qué usted está escogiendo el hospital de Ilave cuando podría escoger el de Macusani o el de Sandia, que sería el más ideal? No, pero es que doctora, ¿sabe qué? No voy ahí, nomás voy a hacer. Pero eso va a alterar su resultado. Claro que lo va a alterar. Otro ejemplo, y esto es lo que pasa, esto pasa. Cuando un estudiante escoge un espacio, me estoy refiriendo al espacio geográfico esta vez, al espacio geográfico, donde va a ejecutar su trabajo de investigación, es importante que lo haga, es importante que lo haga adecuadamente. Porque mire, es diferente escoger un hospital donde acude poca población, digamos, de niños, y ahí, en ese hospital, valorar neumonía, que escoger un hospital propio de niños donde también van los chiquitos con neumonía. ¿Me dejo entender? Va a ser importante el espacio donde uno trabaja. Listo, yo no sé si ustedes ahorita pueden atribuirle importancia, total importancia, pero esto es muy importante. Pongo un ejemplo. ¿Esto puede vincularse con la incidencia? Claro que sí. Si yo tengo en toda la región un hospital que tiene mayor incidencia y prevalencia en determinada enfermedad, yo sería, por simple lógica, más coherente que fuera a ese hospital que tiene mayor incidencia y prevalencia de la X patología. ¿Por qué tendría que ir yo al último hospital en donde apenas hay 3 gatos con esa enfermedad? ¿Eso pasa? Sí pasa. Sí ocurre. Eso tiene que ver con el espacio y con la cantidad, es decir, con el tamaño de la población. Y aquí también faltaría un espacio, una característica que me parece importante, escoger la población en función a la temporalidad. Temporalidad. Eso creo que también se los mencioné. Es diferente que uno escoja una población de niños que hacen neumonía entre los meses de junio, julio, donde hace más frío. Y es diferente que escoja una población de niños que hacen neumonía, por ejemplo, en septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque son 2 poblaciones de chicos distintos. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? Está influyendo la temporalidad, el momento en el cual uno está escogiendo su población, porque va a ser diferente esta población. Va a ser distinta la incidencia, la prevalencia de casos en estos pacientes. Mucho cuidado, por lo tanto, esto. Hemos aportado, por tanto, determinar la unidad de muestreo o de análisis, que algunos autores dicen, por favor, hágalo antes, ¿ya? Hágalo antes para que usted pueda escoger o delimitar mejor su población. Y otros dicen, no, puede ser, usted coge una población y ahí recién delimita. Son 2 formas diferentes de proceder, ¿ya? Pero ahí nosotros estamos plenamente seguros que todos los elementos de la población son un conjunto de, valga la redundancia, de elementos con algunas especificidades, algunas especificaciones. Siguiente, por favor. Si puede correr a la siguiente. Los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Queridos estudiantes, está prohibido, por favor, prohibido, anótelo, por favor, está prohibido hacer lo siguiente, prohibido. Voy a poner el ejemplo porque todas las veces cuando el tesista ya está con su trabajo de investigación, yo tengo que corregir eso y eso se debería haber corregido en este nivel. Y yo digo, pero ¿quién les enseñó investigación? Y ahora da la casualidad de que yo estoy enseñando investigación a esta población de estudiantes. Mire qué hace. Mire lo que hace. Mire lo que hace. Criterio de inclusión. Pacientes que tienen las historias clínicas completas. Criterio de exclusión. Pacientes que tienen las historias clínicas incompletas. Me muero. ¿Cómo es posible que hagan eso?
pacientes que tienen miren hacia, criterio de inclusión, pacientes que tienen entre 8 y 18 años, criterio de inclusión, 8 y 18 años. Criterio de exclusión, pacientes que tienen menos de 8 años y pacientes que tienen más de 18 años. O sea, ya lo está diciendo como criterio de inclusión. ¿Para qué lo repite como exclusión? Ahora voy a poner un ejemplo de lo correcto, ¿ya? Un ejemplo de lo correcto. Voy a intentarlo. A ver. A ver. Y de verdad comento de los ejemplos que ponen los estudiantes, los tesistas. Yo de eso estoy comentando, porque ya les he comentado que soy jurado todo el tiempo y también directora asesora. Entonces, eso andamos corrigiendo toda la vida. Entonces, a ver, criterio de inclusión. A ver, déjeme pensar un hito, déjeme pensar. Ya. Este trabajo de investigación va a estudiar a todos los recién nacidos que tengan peso entre 2.500 y 3.000. ¿Ya? Como criterio de inclusión pone que hayan nacido en el hospital, todos que hayan nacido por cesárea, porque quiere ver la microbiota intestinal y no sé qué rollo en estos chiquitos que han nacido entre 2.500 y 3.000. Entonces, se mete y dice, no, yo voy a ver a todos los que han nacido por cesárea nomás. ¿Por qué? Porque la microbiota se modifica, doctora Tania, se modifica porque como a veces el niño nace por vía vaginal y ahí tiene buena microbiota, se pobla bien su intestino, le va súper. Pero en cambio al que nace por cesárea, doctora Tania, no hay eso. Ah, ya, excelente, sí. Ya, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces yo voy a incluir a los que pesen de 2.500 a 3.000, voy a incluir a aquellos que hayan nacido por cesárea. Excelente, ya, está bien. Voy a incluir a aquellos que en los primeros días no hayan tenido ninguna, como criterio, como esos son criterios de inclusión en este estudio. Como criterio de exclusión es aquellos que hayan tenido alguna alteración, malformación congénita digestiva, los voy a sacar, doctora. Ya, excelente, sí, pues, ¿no? Malformación congénita digestiva, ¿no? ¿Para qué se metería eso? No, nos puede alterar el estudio, sí, excelente. Y también voy a sacar a los cardiópatas. ¿A los cardiópatas? ¿Para qué va a sacar a los cardiópatas? Sí, doctora, yo los saco. ¿Pero por qué los va a sacar? Doctora, es que los cardiópatas pueden hacer algún problema de mala vascularización sobre el intestino y de pronto hacen NEC algunos, esos los saco. Ah, excelente, muy bien, sáquelos nomás. Muy bien. Y como criterio de inclusión, ¿qué más podría hacer, pues? ¿Qué más podría incluir en ese trabajo que influya en la microbiota? Ah, ya sé, doctora, ¿sabe qué? Voy a incluir a aquellas mujeres que no hayan recibido antibióticos. El último mes por lo menos, ¿no? Porque de pronto la mamá tomó antibióticos y tiene que ver con la microbiota, no sé. Pero ¿en función de qué está sacando esos criterios de inclusión y de exclusión? Está sacando en función de lo que él ha leído del tema de investigación. Un minuto, ya voy a sacar mi gato que me está causando desgracias. Puedes irte, por favor, a estudiar a otro lado. Y a estudiar a otro lado. ¿Listo? Termina botando al gato. Entonces, mire, en función de qué uno puede hacer sus mejores criterios de inclusión y de exclusión, en función de su marco teórico, en función de sus antecedentes de investigación, en función de su pregunta de investigación, en función de sus objetivos de investigación. Pero tiene que haber lógica. Lógica. Yo le digo, oye, ¿y usted no ha pensado que la microbiota intestinal también está formada, se contribuye a formarla cuando la guagua recibe lactancia materna? Ahí van las bifidobacterias, todos los microorganismos que están alrededor de la boquita del bebé, en la piel de la mamá, qué sé yo. Ah, sí. Entonces, voy a incluir a los niños que reciban lactancia materna exclusiva.
Ah, ya, excelente. Ya, y aquellos bebés que tengan una alteración en la deposición, porque los recién nacidos hacen de meconio al primer día, segundo día, y aquellos que, digamos, no hacen 3, 4 días, ¿los va a seguir bien? No, 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 los voy a excluir porque puede haber algún problema en el tránsito intestinal, una cosa así. De pronto me aparece hasta un FQ, una fibrosis quística, y entonces no, no, ellos me alteran también. Entonces, ¿en función de qué está haciendo esta selectividad? En función de cuánto y con cuánta profundidad conoce el tema. Si no, no ve los criterios de inclusión y de exclusión. Y anda haciendo historia clínica completa, abajo, historia clínica incompleta. O sea, y uno se muere ahí. Se muere. Entonces, por favor, esto es muy importante para la población. Tengan en cuenta que estamos comentando aspectos que pasan, que ocurren. Como diría alguien, aspectos de la vida real. ¿Ya? Cosas de la vida real, así como novela. Muy bien, a ver, si seguimos. Adelante, por favor. Sí, para terminar también vamos a ver los niveles de la población. Siguiente, por favor. En esta diapositiva hablamos sobre lo que vendría a ser la población diana, la población accesible y la muestra de estudio. Con relación a la población diana, se la define como la población que va a dar o está definida por la pregunta de investigación. En esta población diana se van a generalizar los resultados que vamos a obtener del estudio. También tenemos a la población accesible, que va a ser la población diana, que va a estar definida geográfica y temporalmente, y que esta población también va a estar disponible para el estudio. Luego de realizar criterios de selección, como son los criterios de inclusión o exclusión, y también vamos a realizar el del tamaño muestral y también vamos a considerar las pérdidas, se pasa a lo que vendría a ser la muestra de estudio, que va a ser la población que vamos a utilizar netamente para la investigación que vamos a realizar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser los tipos de población. Mi compañero les va a dar algunos alcances. Doctora, buenas tardes. Compañero presidente, buenas tardes. Vamos a terminar con la exposición, lo que es con la parte de tipos de poblaciones. Cuando, por ejemplo, vamos a realizar una investigación, debemos escoger lo que es el tipo de población que ayude a determinar lo que es el número de unidades que le van a conformar. Y esto con lo que es con la finalidad de extraer conclusiones generales a partir de lo que es del objeto de estudio. Según Fidias nos menciona de que nos dice de que una población va a estar conformada de dos formas. Esto desde el punto de vista estadístico. Primero viene a ser lo que es la población finita. Una población finita viene a ser una agrupación de variables o una agrupación de universo en la que se conoce la cantidad de unidades que la van a integrar. Además de eso, existe un registro de documentación de dichas unidades. Ahora, desde el punto de vista también estadístico, una población está definida como un número inferior a lo que es a 100.000 unidades de una población. En cuanto a la población infinita, es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la van a conformar. Esto porque no existe un documento registrado en lo que es en esta población. Y esto va a estar elaborado seriamente con el fin de lo que es resolver lo que es el objeto de estudio. En esta parte, la parte estadística, se considera la población infinita conformada con 100.000 unidades o más. Ahora, si el número de elementos corresponden a lo que es a un número natural determinado, sin embargo, ya sean muy grandes, en este tipo de estudio va a haber un examen minucioso denominado censo. Por ejemplo, en un censo, esto por ejemplo consiste en un cómputo general de una población en un momento preciso. Y esto está dado por ciertas características, por ejemplo, lo que es el lugar de nacimiento, la edad, sexo o estado civil, como también lo que es la ocupación o lo que es
la cantidad de hijos. Por ejemplo, en muchos problemas nos interesa saber cómo se va a comportar una o varias variables al observar el objeto de estudio. Y esto se repite lo que es un experimento, por ejemplo, de antemano, pero no existe lo que es un número fijo, como por ejemplo lo que es un tipo de población finito. En este tipo de población, por ejemplo, se realizan experimentos, ya que teóricamente solo se puede repetir cuántas veces sea la población. Si, por ejemplo, estudiamos en pacientes hipertensos o medimos lo que es la tensión arterial, podemos también de esta forma buscar un ejemplo de lo que es en una población finita. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, en lo que es en la población infinita, también vamos a ver de que en un ejemplo de esto, vamos a ver lo que es los problemas planteados en las distintas disciplinas que se va a estudiar, por ejemplo, variables como conjunto de unidades. A este conjunto vamos a denominar lo que es población. Ahora, las unidades de la población pueden ser pacientes, hospitales o alumnos o médicos, y entre otros. Ahora, la variable es en este caso, la variable va a ser lo que es la característica que se va a estudiar y se va a tomar desde varios puntos. Ahora, para poder poner en estudio lo que es una población finita, podemos acceder, por ejemplo, a varios estudios en donde nos muestran lo que es la cantidad de la población. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, desde el punto de vista de la investigación, nos ponen también aquí lo que es tipos de población, lo que es la población blanco. Una población blanco es aquella en donde nos pretende lo que es extrapolar luego de las conclusiones del estudio. En este estudio, por ejemplo, en este grupo deben definir los criterios de inclusión y también lo que es los criterios de exclusión. Y aún más sería deseable, por ejemplo, los criterios de inclusión fueran más amplios posibles y en caso de los criterios de exclusión pudieran ser más reducidos. Ahora, para las conclusiones en lo que es en dicho población blanco, se debe tener en consideración lo que es los pacientes que estén en lo que es pacientes en la vida real. Ahora, vamos a poner ejemplos de la población blanco. Aquí consideraremos, por ejemplo, pacientes adultos infectados con virus de VIH, o también podría ser lo que es niños menores de 13 años admitidos lo que es en hospitales regionales, y así, entre otros. Ahora, en una población accesible, viene a ser un conjunto de casos de casos o criterios que satisfacen a determinados criterios accesibles para el investigador. Por ejemplo, en una población infinita, por ejemplo, los investigadores solo van a acceder a una parte de la misma. Es decir, en una población accesible, por ejemplo, se van a definir solo criterios temporales, así como también lo que es los criterios espaciales. Y aquí, por ejemplo, hay los pacientes adultos infectados por VIH que van a concurrir lo que es a los hospitales. Y también podríamos poner un ejemplo, sería niños o lo que es la cantidad de médicos matriculados, lo que es en un distrito en específico. Y bueno, ahora vamos a tocar lo que es el tema de población elegible. Y una población elegible viene a ser, básicamente va a estar determinado por los criterios de selección antes mencionados. Eso viene a ser todo lo que es la duración de la expresión. Muy bien. Sí, estas son precisiones que hay que tenerlas en cuenta y se usan, ¿no? Población de estudio blanco, población diana, población accesible, pero el término accesible va por el lado, por ejemplo, de yo sí tengo posibilidad de trabajar con esta población. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Para accesible. Por ejemplo, yo quiero estudiar a todos los pacientes que tienen, fibrosis quística.
Ustedes saben que los pacientes con fibrosis quística hacen complicaciones infecciosas y por eso mueren. Hacen complicaciones generalmente por alteraciones a nivel de la producción de moco, ¿no? Por una causa genética, bueno, ya no se sabe, pero pues, se sabe, pero bueno, no es de interés. Pero la cosa es que estos van a ser colonizados por pseudomonas, hongos, por staph, qué sé yo, Klebsiella, qué sé yo. ¿No es cierto? Entonces, yo digo, voy a hacer un estudio de todos los pacientes y voy a ver su población bacteriana en el moco, voy a hacer cultivos. Ya, excelente. ¿Cuántos tenemos aquí en Puno, FQ? No sé. 1, 2, 3. Es una población no tan accesible. ¿Dónde están la mayor parte? En Lima. Entonces, tengo que tener cercanía, tengo que tener el contacto con una población para que ésta sea accesible. Voy a investigar qué hacen cómo es la microbiota de la cavidad bucal o vaginal, ¿ya? De la región vaginal en pacientes que, en mujeres de las comunidades nativas de la selva, de la Amazonía. Una está acá, la otra, ay, sabe Dios dónde, y la otra, ¿dónde? O sea, las comunidades, ¿dónde están? No es una población accesible. ¿Me dejo entender? Una población elegible. Acá sí creo que tiene mucha certeza trabajar mucho sobre criterios de inclusión, criterios de exclusión. Yo elijo, de acuerdo a la conveniencia, a los objetivos de investigación, mis criterios. ¿Listo? Entonces, se dan ustedes cuenta que la población